Ustedes todavía no conocen cómo trabajo yo. Entonces traten de, cuando ustedes lo estudian, como si el estudio fuese para ustedes solo, para uno, sin apoyarse en el que está al lado. Eso sería lo ideal. ¿Soprano se acuerdan? Ah. Ahí estamos. Contralto. Lo primero que tuvimos con Miguel, el primer ensayo, fue hermoso, nada que ver lo que estábamos en otra oportunidad cantando. Muy lindo, muy agradable, la voz de Miguel es como que la enseñanza que nos dio fue hermosa. Tengo un buen recuerdo y no me lo olvido nunca. Sí, realmente eran muchísimos hermanos, ¿no es cierto?, que estábamos integrando la institución, ¿no es cierto?, se ha trabajado muchísimo también, varios de la familia, muchísimo, digamos. Y después de ahí también entramos en nuestro coro, ¿no es cierto?, hemos hecho una campaña bastante grande, ¿no?, trabajando, colaborando con nuestra institución Familia Véneta, ¿no es cierto? Fuimos a Chajarí, Entre Ríos, y bueno, lo pasamos bien. Todo un hermoso grupo, en familia, y bueno, parte de nuestra vida, el coro. Me sentía la nieta de todos, porque para mí eran todos abuelos y me tenían como tal. Y pasó mucho tiempo, pasaron 11 años que yo no volví al coro y realmente me sentí de la misma forma. O sea, la misma gente, el mismo cariño, una familia muy grande. Bueno, se ensayó en una primera pieza acá enfrente, toda derruida, y éramos poquitos, pero con muchas ganas. ¿Cómo era Solaña 20 años atrás? Siempre fue un lujo de maestro, un poco más joven que ahora, pero siempre fue una excelentísima persona, excelente profesor. Sí, y si vos me preguntas por qué vengo al coro, no solamente por lo que se canta, lo que se expresa, sino que también por las personas que integran el coro. Yo amo al coro. Y creo que si no me echan, no me voy a ir. Bueno, Elisa, si me tenés ganas de decirme cuántos años tenés y por qué seguís cantando. 86 años y sigo cantando porque fue toda mi vida, fui del coro, siempre. Y siempre me gustó cantar. Y cuando la casa recién comprada, que todavía no estaba nada arreglada, y habíamos que tener mucho cuidado
en dónde nos sentábamos porque nos podíamos caer. Bueno, al principio incluso el doctor Margariti me había copiado en ese cassette las obras de Umberto da Preda, a donde eran casi todas venecianas. Por ejemplo, ahí estaba La Familia del Gobón, pero después, ese mismo año, en el 93, yo viajé a Italia. Entonces, allá directamente en Padova, me fui a buscar libros ya con partitura. Gianni Malatesta, que para mí, con Baby De Marzi, son los más grandes adaptadores de música típica, popular, pero de mucha calidad. Entonces, como él vivía prácticamente a pocas cuadras de un hermano de mi marido, o sea, de un cuñado mío, en Vía delle Rose, entonces directamente me acerqué y le dije que me hubiera gustado muchísimo tener la partitura del Grilletto e la Formicola, que para mí es una pequeña joyita. Bueno, cuando él estuvimos... la hizo manuscrita para mí. Cuando entramos aquí a ensayar, indudablemente que era un lugar inhóspito, feo, nada que ver con lo que es hoy. Está grandilocuentemente bellísima la Veneta, pero eso fue el esfuerzo de mucha gente, no un esfuerzo económico solamente, sino un esfuerzo físico de apuntalar esto. Y en él lo he visto a don Carlos Arbolín, he visto a gente como Eliana, que no solamente la primera hora del coro, sino la primera hora de acá, en donde trabajaban sábado, domingo, fiesta, como Mario, como Sergio, bueno, como Elba, de gente que me acuerdo, pero que ha habido un montón de eso, porque han hecho muchas actividades culturales dentro de la institución y fuera de la institución. Es decir, que cumple un objetivo, por un lado, humano, el de concretar una gran familia, no solamente del coro, sino una gran familia de la Veneta. Y por otro lado, de concretar la creación del coro, la permanencia, y ojalá que lo podamos disfrutar muchos años más. Y me preguntaron qué era para mí el coro, y es una bendición para mi espíritu, para mi alma, y en cada ensayo se nota la amistad, el compañerismo, como dicen los jóvenes, esa buena onda, pero también hay una responsabilidad, un compromiso para que salga todo bien en cada presentación que tenemos ante el público, que salga todo 10 puntos. Hasta emocionarnos hasta las lágrimas a veces. Eso en parte gracias a los coristas, a los integrantes del coro, pero en gran parte es gracias a esa gran persona, a ese ser humano extraordinario que es nuestro director, nuestro maestro Miguel Ángel Solania. Gracias, te queremos mucho. Y para terminar, en los avatares de la vida, una persona me dijo: Elba, Dios te da el doble de lo que te quita. Y para mí eso es el coro. Soy feliz. Gracias por el aprecio, por el cariño que me brindan todos ustedes. Soy feliz. Les quiero mucho.